Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les pido que me confirmen en el chat si esto se está escuchando como corresponde, se ve bien, o sea, si estamos saliendo bien. Así, bueno, damos inicio a la clase de hoy. Bueno, perfecto. Gracias, Lucía. Eh, bueno, les dejé, mientras aguardamos unos minutos porque somos poquitos todavía, que se terminen de incorporar algún rezagado. Bueno, les recuerdo o les comento que en el campus están linkeadas las clases adicionales, que son las que... voy a sacar esto. Les decía que están linkeadas las clases adicionales, que tiene que ver con el trabajo de mujeres y menores, que bueno, he visto que en el canal de YouTube tienen muchas visitas, así que bueno, obviamente son de ustedes. Y el tema de jornada de trabajo, que son creo que 3 videos también, que bueno, que les pido a aquellos que no lo hayan mirado todavía, que lo vean y que se vayan poniendo en tema con con respecto a digamos, a ese material, de manera tal de poder dedicarle alguna clase la semana que viene para saldar dudas que puedan existir con respecto a ese tema. Y en la clase de hoy seguiríamos y continuaríamos con el tema extinción, extinción del contrato, extinción del contrato de trabajo. Eh, Nosotros en la clase pasada nos detuvimos en esta pantalla, en el rubro integración del mes de despido. Si nosotros volvemos un poquito para atrás, eh, nosotros estábamos viendo los distintos modos de extinción del contrato de trabajo. Empezamos por la extinción por mutuo acuerdo, seguimos por la extinción unilateral, vimos el tema de la renuncia, luego vimos el tema del despido, vimos en qué consistía el despido directo e indirecto. Nos situamos en el despido directo y entonces señalamos que existía el despido con justa causa, es decir, aquel en el cual mediaba injuria del trabajador, es decir, un incumplimiento grave que impedía la prosecución del contrato de trabajo, en cuyo caso la ruptura, decidida unilateralmente por el empleador, estaba justificada. Entonces, al estar justificada, quedaba liberado del pago de la indemnización por despido y además, obviamente, le da otorgar cualquier tipo de preaviso. Si estamos ante un supuesto, ante un incumplimiento del trabajador que impedía la prosecución del contrato de trabajo. Por supuesto, ese trabajador tenía derecho a cobrar los otros rubros integrantes de la liquidación final, pero no le correspondía indemnización por despido, no le correspondía preaviso, ni tampoco el rubro integración asociada a la indemnización sustitutiva del preaviso. Luego mencionamos que existían los despidos con causa legal, es decir, que tenía alguna causa en el ordenamiento jurídico para poner fin a ese contrato de trabajo. Y después nos detuvimos en el que es el que se denomina el despido incausado, es decir, no hay una causa legal en la norma para poner fin al contrato de trabajo, ni hay una causa prevista en la ley que habilite la extinción del contrato. Por lo tanto, estamos en el terreno del despido injustificado, es decir, la ruptura del contrato injustificado, que dijimos que generaba dos consecuencias. La consecuencia número uno era el pago de una indemnización por despido. Bueno, vimos todos los avatares de la indemnización por despido
alrededor del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la subsiguiente consecuencia era la obligación de otorgar un preaviso, según la antigüedad del trabajador. Si el preaviso no se otorgaba, entonces ahí surgían la obligación de pago de dos rubros, esto es, lo que es la indemnización sustitutiva de preaviso con SUSAC y el rubro que nosotros tenemos en pantalla y que lo vimos al final de la última clase, que es la integración del mes de despido. ¿Qué dijimos? Procede cuando esa extinción se produce en un día que no coincide con el último día del mes, y consiste en los días que faltan para la terminación del mes. Entonces, en el ejemplo que habíamos puesto, un despido que se producía el 8 de junio, sin causa, por supuesto, y sin preaviso, que es un presupuesto siempre para que esto proceda, y entonces en ese caso la base de cálculo, esos 50.000 pesos, debían dividir, en este caso, una base de cálculo que está inventada, que yo ya les vengo dado, debía dividirse por la cantidad de días que tenía el mes, que son 30, esto me va a dar el valor diario, 50.000 dividido 30 me da el valor diario, y eso hay que multiplicarlo por la cantidad de días que faltan para terminar el mes, que en este caso son 22, y ahí tienen el rubro integración. Volvemos un poquito para atrás. Este rubro, por supuesto que este trabajador además va a haber que liquidarle los 8 días trabajados del mes de junio. Pero está claro que esto hay que liquidarlo por separado. Es decir, una cosa son los días trabajados y otra cosa es el rubro integración. Más allá que matemáticamente me tiene que dar 50.000 pesos la sumatoria de los 8 días trabajados más los 22 días de integración, es decir, en definitiva, ese trabajador tendrá derecho a cobrar 50.000 pesos. Pero hay que liquidarlo por separado porque el tratamiento jurídico es diferente. Por de pronto, cuando yo le esté liquidando los 8 días que correspondan al mes de junio, le estoy liquidando un concepto que es de carácter remunerativo, es decir, se trata de una ganancia del trabajador como consecuencia de los servicios prestados durante estos 8 días y por lo tanto tiene todo el tratamiento jurídico del salario, por ejemplo, en términos de cargas sociales. Por el contrario, la liquidación de los 22 días en concepto de rubro integración es básicamente un rubro no remunerativo, es un rubro indemnizatorio, que está asociada a la indemnización sustitutiva de preaviso y que por lo tanto tiene el tratamiento de cualquier indemnización y no es, al no ser remunerativa no está sujeta a los descuentos que tienen los salarios en nuestro ordenamiento jurídico. Y también señalamos en la clase pasada que había que liquidarle al trabajador la incidencia del sueldo anual complementario sobre este rubro, que se obtenía tomando los 36.666,67 pesos, dividiéndolo por 12, y eso tenía el rubro integración. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo de liquidación de preaviso e integración, esto por supuesto, además debería el trabajador liquidarse la indemnización del 245, tomando en cuenta los mismos parámetros, es decir, 50.000 pesos de base de cálculo. Esa base, entonces tenemos, supongamos que el trabajador tuviese menos de 5 años de antigüedad, ese trabajador tendría derecho a 50.000 pesos en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso. Hay que incluirle el SAC sobre preaviso, que es en definitiva preaviso dividido 12, y esto me va a dar 4.166,67, si es que está saliendo la pantalla como espero que salga. El rubro de integración lo calculamos recién, daba 36.666,67, y ese rubro hay que agregarle el SAC sobre integración, que es el rubro de integración dividido 12, que me da 3.055,55 centavos. Entonces esto es cómo yo debería liquidar
el rubro preaviso con la integración y por supuesto, previamente habrá que liquidarle la indemnización por despido con todas las variantes que nosotros hemos visto en la clase, en la clase pasada, y luego también hay que agregarle los demás rubros que hacen a toda liquidación final, es decir, con prescindencia de la causa de extinción, esto es, los salarios que correspondan al mes, si volvemos al caso que nosotros estábamos planteando acá, los 8 días trabajados del mes de junio, el SAC proporcional correspondiente al primer semestre de 2020 y el rubro de vacaciones proporcionales, cuya forma de liquidación ustedes la van a encontrar en el tercer video de jornada que está linkeado en el campus y que está en mi canal de YouTube. Bueno, esto con respecto al tema del despido directo injustificado o el despido directo sin causa. Bueno, nos queda ver el tema del despido indirecto, porque nosotros nos situamos en la situación de despido directo, pero nos queda ver ahora qué pasa con el despido indirecto. En primer término, señalamos que el despido indirecto, a diferencia de la renuncia, está motivada en un incumplimiento del empleador. ¿De qué tipo de incumplimiento? Un incumplimiento injurioso, el que está determinado en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, como señalé hace un ratito, determina la extinción, determina que es a injuria cuando hay un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impide la prosecución del contrato de trabajo. Es decir, a diferencia de la renuncia, que es una extinción inmotivada, no hay motivo, no hay causa, no estaría justificada, el despido indirecto también es un acto unilateral, también es decidido por el trabajador, pero a diferencia de la renuncia está motivada en un incumplimiento grave del empleador que impide la prosecución del contrato de trabajo. Bien, va desuso de esto que dijimos, que yo no sé si lo señalé en su momento, pero bueno, aprovecho la oportunidad para mencionarlo ahora. Fíjense ustedes que la injuria prevista en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo es de carácter bilateral, es decir, obviamente un incumplimiento grave, incurrir en un incumplimiento grave que impida la prosecución del contrato de trabajo es un comportamiento en el cual puede incurrir tanto trabajador como empleador. Y la inobservancia, digamos, y la existencia de este concepto de injuria habilita, justifica la extinción del contrato de trabajo. Que en el caso del despido directo, cuando hay injuria del trabajador en este caso, al ser una ruptura justificada del contrato, lo va a liberar del pago de las indemnizaciones por despido, preaviso e integración. Ahora, ¿qué pasa cuando el despido indirecto está motivado en el acto injurioso del empleador? Bueno, acá lo dice y lo establece el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya reproducción ustedes tienen en pantalla. Al comienzo de la pantalla, bueno, explicamos que está reflejado lo que dije recién, ¿no? Despido indirecto con justa causa o injuria del empleador, artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la consecuencia va a estar en el 246 cuando dice, lo leo textual para aquellos que no tengan acceso a la pantalla, que cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando hablamos de denuncia del contrato de trabajo no nos estamos refiriendo a que, el trabajador fue al Ministerio de Trabajo, sino se habla de denuncia, es un concepto jurídico que implica en definitiva la ruptura unilateral del vínculo, es decir, como reza el título del artículo, estamos hablando en este caso de un despido indirecto. También puede denunciar el contrato de trabajo el empleador y estamos en presencia de un despido directo.
Pero bueno, la denuncia entonces como acto unilateral de ruptura, es decir, en este caso, como estamos hablando del trabajador, despido indirecto, y si media justa causa, es decir, injuria del empleador, este trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones que marca el propio artículo 246, esto es, las previstas en los artículos 232, 233 y 245, es decir, va a tener derecho a la indemnización del 245, es decir, la indemnización por despido o antigüedad, y va a tener además derecho a la indemnización sustitutiva de preaviso y a la integración, obviamente, estos dos últimos rubros con la incidencia de sus respectivos SACs. Es decir, que en el caso del despido indirecto se lo está equiparando al trabajador en definitiva con el caso del despido directo, sin justa causa o injustificado y sin otorgamiento de preaviso. Bueno, obviamente se aplica todo lo que hemos venido viendo, digamos, hasta ahora. ¿Dudas o consultas con respecto a este punto y a los anteriores? Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay dudas. Eh, Vamos a tratar de ceñirnos al programa. Eh, Una pregunta. sí, te escucho. Eh, ¿Qué tal? Me, me uní medio tarde. ¿Lo de integración está en el tercer video de jornadas? ¿O lo vio recién? No, no, no. Lo vi, está al principio de la clase de hoy, que la estoy grabando, y a finalización de la clase pasada. Que también está acá el video, tenés el video también subido. Ok. Eh, bueno, el punto que sigue en el programa, estamos en la unidad 13, es el denominado despido discriminatorio. Eh, bueno, con el despido discriminatorio voy a hacer algunas consideraciones. No, en realidad el despido discriminatorio, si nosotros volvemos a la primera clasificación, la del despido directo, este, por ejemplo, sería el caso de un despido sin justa causa en principio, es decir, eh, esto podría dar derecho, digamos, a, bueno, todas las indemnizaciones que estuvimos viendo recién, porque obviamente el acto de la discriminación no habilita a la ruptura justificada del contrato de trabajo, así que por de pronto este, esta podría llegar a ser una primera consecuencia. Pero claro, cuando hablamos de despido discriminatorio, estamos hablando de un acto lesivo a un derecho fundamental de toda persona, digamos, el derecho a no ser discriminado, y eh, yo diría que jurisprudencialmente hay un tratamiento específico para todos estos supuestos. Es decir, cuando el despido discriminatorio, o sea, la causa real por la cual se provoca la extinción del contrato de trabajo, es alguna cuestión que pueda tener, o pueda ser por motivo de raza, sexo, religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, por orientación sexual, enfermedad, etcétera, etcétera. En el texto originario de la ley de contrato de trabajo, eh, si nosotros hacemos un poquito de memoria y vamos hacia atrás, hay algún supuesto de despido discriminatorio con alguna consecuencia específica. Ustedes recuerdan, a ver, de todas las clases que nosotros hemos tenido, eh, qué supuestos. No lo menciona con este nombre, por la ley de contrato de trabajo no dice despido discriminatorio, pero sí hay un supuesto que está regulado, contemplado en la ley de contrato de trabajo, o yo diría que son dos los supuestos, que sin decirlo se están refiriendo a un despido por una causa discriminatoria, digamos. ¿Recuerdan ustedes saber de qué caso estaríamos hablando? O sea, ¿qué casos hay
en la ley de contrato de trabajo que ustedes puedan considerar que es un caso de despido sin decirlo discriminatorio? Bueno, Matías, el de matrimonio. Bueno, efectivamente. ¿Y cuál sería? Ese sería uno. ¿Y cuál sería el otro? Despido por causa de matrimonio, obviamente que es un despido que tiene una causa, es un despido, claramente es un despido discriminatorio, y acá FIAMA, correcto, es por maternidad. Digamos, estos serían, bueno, acá también Paola, bueno, esos casos serían entonces supuestos de despido discriminatorio que tienen un tratamiento especial en la ley de contrato de trabajo. Porque ¿cuál es el tratamiento que tienen? O sea, ¿qué tratamiento le da la ley de contrato de trabajo a esos supuestos de extinción del contrato? O sea, ¿cómo está regulado, por decirlo de alguna manera? En estos casos, ¿no? El despido por maternidad y el despido por causa de matrimonio. Ahora les pido que me den una definición exacta o una solución exacta, pero a ver, por lo menos por aproximación, ¿qué ocurre según la ley de contrato de trabajo si el despido es por causa de matrimonio o es por causa de por causa de maternidad? Si no, fíjense en la ley de contrato de trabajo. A ver, acá Juliana, Y es, si despiden por maternidad es, tienen que pagar una indemnización de 13 sueldos, si mal no recuerdo. Bueno, exactamente. Son 13, o sea, el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una indemnización de un año cuando el despido es tanto por causa de maternidad como es por causa de matrimonio. Eh, Al que se le tiene que adicionar, hay que aclarar el 245, desde ya, ¿no es cierto? Preaviso, integración, todo lo que hemos visto. Pero además, por la circunstancia de que el despido es por causa de maternidad o por causa de embarazo, tiene la indemnización del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene eh, estos 13 sueldos por 13 sueldos mensuales, ¿no? Porque se habla de un año de remuneración. Paola, siempre que sea durante el embarazo o posparto, sí, fíjense ustedes que la ley establece lo que jurídicamente se denomina una presunción, es decir, si el despido se produce durante un determinado periodo, eso lo tienen que ir a ver en la ley de contrato de trabajo, la ley presume que el despido es por causa de maternidad o por causa de matrimonio. En el caso del despido por causa de maternidad, son 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después de la fecha presunta de parto. Es decir, la ley parte de la base que si el despido se produce durante ese periodo, se presume la existencia se presume que el despido es por causa de embarazo o de maternidad. Y ese trabajador va a tener derecho a una indemnización, o sea, además de todas las que hemos visto hasta ahora, 245, preaviso, integración, etcétera, tiene derecho a la indemnización del artículo 182, que es, como bien me dijo acá Juliana, una indemnización equivalente a 13 sueldos mensuales, es decir, un año de remuneraciones. A ver, acá Macarena, hacemos una digresión porque quedó una duda, me parece que lo estaba explicando antes. Me quedó una duda ante despido indirecto con justa causa. ¿Deben pagar al trabajador el preaviso artículo, aún se trate de una renuncia justificada? A ver, no termino de entender la última, a ver, no termino de entender la pregunta. A ver, si el despido indirecto, de todas maneras, digo lo siguiente y Macarena, confirmame si me entendiste o te estoy contestando algo que no es lo que me estás preguntando. Cuando hablamos de despido indirecto
motivado en una injuria, es decir, como voy a poner vos acá en el chat, con justa causa, sí, le corresponde, como dice ahí el artículo que tenemos en pantalla, el 232, que es el preaviso, el 233, que es integración, y el 245, que es la indemnización por despido. No hablemos de una renuncia justificada, porque en realidad la renuncia a vos no te da derecho a ningún tipo de indemnización como trabajador. El trabajador que renuncia no tiene derecho a ninguna de estas indemnizaciones. Podemos hablar de denuncia, que es otra cosa. La denuncia al contrato de trabajo, como dice acá el 246, pero no de renuncia. Renuncia 240 de la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador no tiene derecho a indemnización por despido, tampoco tiene indemnización por preaviso. Es más, según la ley tiene una obligación de preavisar por 15 días. Y si no la formula, en principio tendría la obligación de pagar una indemnización sustitutiva de preaviso el trabajador. No sé si Macarena te contesto lo que me estás preguntando. Bien. Bueno, volvemos al tema de estos despidos por maternidad y por causa de embarazo. Entonces, esta presunción, ¿qué quiere decir jurídicamente una presunción? Opera como una suerte, lo que también jurídicamente se denomina la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? La carga de la prueba implica el deber que tiene una parte de probar una determinada circunstancia. Se habla, el concepto de carga, a diferencia de obligación, de una obligación, carga, ¿qué quiere decir? Que si yo no cumplo con una determinada carga, a mí me trae una consecuencia desfavorable. Entonces, carga es un deber que tengo, que si no lo cumplo, me va a traer una consecuencia desfavorable. No sé, yo tengo en un juicio, por ejemplo, me inician un juicio, me entablan, me inician una demanda, supónganse que yo soy empleador y un trabajador me inicia una demanda, y yo tengo, una vez que me notifican, la carga de contestar la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no contesto la demanda en un plazo determinado, me va a generar una serie de consecuencias negativas, procesalmente hablando. Se va a presumir que lo que dice el trabajador es verdad, me pueden embargar, etcétera, etcétera. O sea, cargas gravosas en ese caso. En materia probatoria también existe la carga de probar. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tenga la carga de probar, es decir, el que tenga el deber jurídico de probar, si no lo hace le va a traer una consecuencia jurídica desfavorable, que es tener por no cierto el hecho que se invoca. Entonces, en general, se dice que tiene la carga de la prueba, es decir, tiene el deber jurídico de probar aquel que invoca un hecho. Entonces, si yo digo, me considero en situación de despido indirecto, invocando una injuria del empleador, es decir, un incumplimiento grave, etcétera, etcétera, yo como trabajador en el proceso judicial tengo la denominada carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el deber jurídico de probar que existió esa injuria. ¿Qué tendré que probar en el juicio? Que ha habido un incumplimiento del empleador, que es incumplimiento grave y que por lo tanto la ruptura del contrato de trabajo está justificada. Si fuese un despido directo, invocándose injuria, la carga de la prueba la tiene el empleador, porque él invoca un hecho, el incumplimiento grave del trabajador, etcétera, etcétera, y por lo tanto él tiene la carga de la prueba. Si no no hace nada, entonces la consecuencia jurídica desfavorable es que se va a considerar que esa injuria invocada no existe y bueno, será un despido sin causa, en el caso del despido directo. Entonces, digamos, el sistema de presunciones lo que hace es invertir la carga de la prueba. Entonces, si yo invoco un despido por causa de maternidad, si el despido se produce en este determinado periodo de 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después de la fecha presunta de parto, se invierte la carga de la prueba.
¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no tiene que probar, o la trabajadora en este caso, que el despido se produjo por su situación de embarazo o maternidad, sino que en todo caso, como se invierte la carga de la prueba, el empleador va a tener que probar que en realidad se produjo la ruptura porque la trabajadora incurrió en un acto que justificaba la ruptura del contrato. Eso es lo que implica la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que aquel que originariamente, en función de los principios generales, tenía la carga, el deber jurídico de probar algo, por una disposición legal, se invierte la carga de la prueba, es decir, coloca, si se dan determinadas circunstancias, la carga de la prueba en la parte contraria, es decir, en el empleador, en este caso. Ahora, si nosotros volvemos al tema del despido discriminatorio, fíjense ustedes que el tratamiento que le da la ley de contrato de trabajo es un tratamiento que admite la ruptura del contrato, es decir, no es que nulifica el acto del despido, sino que si existe este despido por esta causal, lo que va a traer es una consecuencia jurídica, digamos, va a tener una indemnización, lo que nosotros denominamos una indemnización agravada, es decir, va a ser más caro, si ustedes me permiten no, porque esta es la expresión correcta, el costo de esa indemnización. Porque además de las indemnizaciones por despido que están previstas para el común de los casos, la ley prevé una indemnización adicional que es la del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, obviamente que la Ley de Contrato de Trabajo no agota estos dos supuestos que me mencionaron acá en el chat, no agota todo el universo de posibles conductas discriminatorias. Y entonces acá se plantean, digamos, a posteriori del tratamiento que le da la Ley de Contrato de Trabajo, se ha planteado o se ha discutido si en realidad el trabajador o la trabajadora, cuando hay un despido discriminatorio, no tendría derecho, digamos, a algo más que una indemnización agravada. Y esto a propósito de una ley, que yo se las voy a anotar acá en el chat, a ver si... No me sale... Bueno, espérense un pedacito. Que es la ley 23.500, la ley 23.592. La ley 23.592 es una ley, anoto acá el número, ley 23.592. Esta ley es una ley que no es una ley específicamente laboral, ni mucho menos, es más, en el articulado de esta ley no se menciona ni la palabra despido, ni la palabra trabajador, ni la palabra empleador, ni fábrica, ni ninguna circunstancia que denote una aplicación específica en el derecho laboral. Bueno, acá lo que me están preguntando en el chat con respecto a la indemnización extra o agravada del artículo 182. En principio, sí, te contesto que sí, María, ¿no? María Milagros, creo. Porque la ley de contrato de trabajo prevé esa indemnización adicional para estos dos supuestos. ¿Qué pasa con los restantes casos de despido discriminatorio sobre la ley de contrato? La ley de contrato de trabajo no dice nada. Bueno, acá viene a jugar lo que dice la ley 23.592, ¿no? Que es la ley antidiscriminatoria. Que insisto, si bien no es una ley específica que se refiera a cuestiones de carácter laboral, se ha interpretado que esa ley también se aplica en el universo de las relaciones laborales. ¿Y qué dice la ley 23.592? La ley 23.592 dice obviamente que están prohibidos los actos discriminatorios y
dice la ley 23.592 que en el caso de un acto discriminatorio, el juez a pedido de parte está obligado a hacer cesar los efectos del acto discriminatorio. Y entonces esto ha llevado a preguntarse si cuando estamos en presencia de un despido discriminatorio, supónganse que se despide un trabajador, no sé, por su orientación sexual, supónganse. Es decir, que el acto discriminatorio en rigor es el despido. Sí, cuando la ley dice, la ley antidiscriminatoria en el artículo 1 dice que el juez, a pedido de parte, debe hacer cesar los efectos del acto discriminatorio, sí esa circunstancia no habilitaría al trabajador a solicitar el cese de los efectos de ese acto discriminatorio, es decir, del despido, que supondría en ese caso lo que nosotros vamos a denominar la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, es decir, ya no el reconocimiento de la validez en términos de ruptura del contrato de trabajo del despido, sino la posibilidad de que ese trabajador exija judicialmente la reincorporación, en definitiva, a su contrato de trabajo, es decir, pedir la nulidad del acto del despido. Bueno, esto ha generado mucha discusión, mucha polémica, y finalmente este caso llegó, o este planteamiento llegó hasta el más alto tribunal de la República Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, luego de considerar que la ley 23.592 era aplicable en el ámbito de las relaciones laborales, entendió que en ese momento la Corte tenía 7 miembros, ahora tiene 5. En ese momento la Corte de 7 miembros, por 4 votos contra 3, entendió que la petición de los trabajadores, porque eran varios trabajadores que pedían la reincorporación, era correcta y que por lo tanto condenó a la empresa a reincorporarlos. Sobre la base, bueno, hay una serie de argumentos con respecto a este tópico, pero además del planteamiento de tratados internacionales, algunos con jerarquía constitucional que prohíben los actos discriminatorios, interpretó que cuando la ley 23.592 dice hacer cesar a pedido de parte los efectos del acto discriminatorio, en el caso del despido implicaba que el juez, si la parte se lo pedía, tenía que hacer cesar los efectos del despido, es decir, nulificar el acto del despido, y por lo tanto ese trabajador debía ser reincorporado a su puesto de trabajo, más el pago de una indemnización, porque el artículo 1 de la ley 23.592 además prevé la posibilidad de ese trabajador de ser indemnizado. La minoría, el caso es, vamos a ponerlo acá es Álvarez Maximiliano contra Cencosud. Álvarez Maximiliano contra Cencosud. Es un fallo de la Corte Suprema. El caso era, bueno, Cencosud, calculo eso que ustedes conocen, una empresa que explota, digamos, muchos de los supermercados en los cuales nosotros, esas grandes cadenas de supermercados en las cuales nosotros nos abastecemos de diferentes productos, ¿no? Y lo que había ocurrido acá es que era una serie de trabajadores se estaban intentando agrupar para constituir, eran trabajadores jerárquicos, esos trabajadores no se sentían representados por el Sindicato de Empleados de Comercio, que es el sindicato que representa a este universo de trabajadores, y decidieron, o estaban digamos, activando la constitución de un sindicato que agrupara a los trabajadores jerárquicos, digamos, es decir, aquellos trabajadores de más alta remuneración. La empresa toma conocimiento de esta circunstancia, entonces, o estos trabajadores se ponen en contacto con la conducción de la empresa, Álvarez Maximiliano era uno de ellos, y
la empresa medio que le consulta, bueno, quiénes eran los trabajadores, porque así se ponían a negociar algunas cuestiones que tenían que ver con las relaciones, con las condiciones de trabajo en ese ámbito. Entonces se le suministra ese listado de quiénes eran los que estaban organizando esta movida, por decirlo de alguna manera, y en forma inmediata, digamos, la empresa procede a despedirlos sin causa a todos y pagándoles la indemnización del 245, bueno, todo lo que hemos venido viendo hasta ahora. Y estos trabajadores plantean la nulidad del acto del despido porque consideran que ese despido es discriminatorio en términos de que se lo ha discriminado por razones sindicales, es decir, por el hecho de ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad sindical, un derecho constitucional, está en el 14 bis y en otros instrumentos internacionales, y entonces, bueno, se inicia este camino que llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso muy interesante porque, bueno, en ese fallo se ven claramente las dos posturas, digamos, ¿no? La postura de la mayoría, de 4 votos, que le dan la razón a los trabajadores y condenan a la reincorporación, y el voto de la minoría, que en disidencia considera, ahora contesto la pregunta que tengo en el chat, ¿no? La disidencia considera que, si bien considera que la ley 23.592 es acertada, considera que no se puede obligar a un empleador a continuar con una contratación con alguien con el cual no quieren seguir estando vinculados, y que eso violaría el derecho, la libertad de contratación del empleador, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sí tendrían derecho estos trabajadores a una indemnización especial, más allá de la del 245, y como no había en la ley de contrato de trabajo ningún tipo de, o sea, como esta situación no estaba contemplada, consideraron que a estos trabajadores, si la empresa no los quería reincorporar, por esas circunstancias debían ser indemnizados con la indemnización del artículo 182 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, aplicó por analogía la figura de la ley del artículo 182 para estos trabajadores. Con este argumento también, pues este fue otro de los argumentos que impuso la minoría, que dijo, bueno, la ley de contrato de trabajo, el sistema de la ley de contrato de trabajo es un sistema de admisión del despido injustificado en términos de efecto y a cambio de una indemnización agravada, entonces consideró esta circunstancia. Por supuesto que la solución que da derecho a la reincorporación, bueno, genera, digamos, muchas cuestiones, como por ejemplo la que acá me están planteando en pantalla, ¿no? Roxana. Porque la primera pregunta que, Roxana, vos me haces es ¿qué pasa mientras tanto? Bueno, en principio los trabajadores deben esperar hasta que se termine el juicio para poder ser reincorporados. En materia, que por supuesto los juicios tardan, en materia de procesal existen lo que se denominan las medidas cautelares, es decir, las medidas cautelares son medidas que, básicamente la medida de no innovar sería un ejemplo, en el cual, bueno, uno puede pedir que una determinada situación se mantenga hasta tanto el juez resuelva quién tiene razón. Entonces, yo, si fuese abogado del trabajador, en este caso, se estaría haciendo un planteamiento de estas características, yo pediría como abogado una medida cautelar para que se mantenga, no se innove, es decir, que se mantenga el contrato de trabajo hasta tanto el juez resuelva si esto es factible o no. Lo que ocurre es que difícilmente, por lo menos la experiencia
que yo tengo en estos casos, difícilmente el juez resuelva y te concede una medida cautelar. ¿Por qué? Porque a vos, para concederte una medida cautelar, se tienen que dar ciertos requisitos, y uno de ellos básicamente es que vos no podés adelantar en la medida cautelar lo que vos vas a resolver con la cuestión de fondo, porque esta es una medida que se dicta previo a determinar a ver quién es el que tiene razón. Entonces, vos tenés, los trabajadores eventualmente tendrían posibilidad de pedir una medida cautelar, pero yo creo que es difícil que se la concedan, es decir, que en definitiva el juicio transcurriría mientras se debate con el trabajador sentado en la casa y obviamente no cobrando remuneración. Ahora, ¿qué pasa si finalmente la justicia determina que el trabajador, supónganse, tenía razón y que tendría que determinar dos cuestiones? Primero, que el despido fue discriminatorio, y segundo, que tiene derecho a la reinstalación. En este último supuesto, ¿qué pasaría con los salarios de estos trabajadores? Bueno, si los trabajadores pidieron, que normalmente se hace, lo que se denomina los salarios caídos, estos trabajadores no solamente tendrían el derecho a la reinstalación, sino el derecho al cobro de los salarios que se fueron desvengando desde el acto nulo hasta el momento de la reincorporación de estos trabajadores. Por supuesto que esto es siempre a petición de parte, porque, a ver, no todo trabajador está interesado en volver a un lugar de trabajo donde ha sido discriminado. Entonces, en ese caso, en el caso que el trabajador prefiera aceptar la extinción del contrato de trabajo en términos de la ruptura, ese trabajador va a tener derecho a las indemnizaciones por despido, preaviso y todo lo que hemos visto, y además, también por aplicación de la ley 23.592, una indemnización adicional, que no está tarifada en ningún lado, pero podría ser, por analogía, la prevista en el artículo 182 de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, esas serían en definitiva las dos posibilidades que tiene el trabajador frente a un despido discriminatorio. Este es un tema, les aclaro que este es un tema que da para hacer un cuatrimestre, porque hay un montón de cuestiones que se derivan con respecto a este tema, porque un tema muy importante también es cómo se prueba, ¿no? Cómo se prueba, porque obviamente nadie le va a mandar un despido, una carta en general, digo, ¿no? Una carta documento despidiéndolo a un trabajador y diciendo, bueno, mire, a nosotros vamos a despedir a usted porque descubrimos su orientación sexual y a nosotros no nos gusta su orientación sexual y por lo tanto lo despedimos. O, no sé, o nosotros lo despedimos a usted porque nos enteramos que usted se afilió a un sindicato. O lo despedimos a usted porque nos enteramos que usted tiene HIV y nosotros en nuestra empresa no queremos trabajadores con HIV. Obviamente la causa real discriminatoria siempre aparece oculta detrás de otra causal, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí hay una serie de soluciones que da la jurisprudencia con respecto a este punto. Me parece que los estaría, digamos, complicando con respecto a esta cuestión. Lo que me interesa es que ustedes tengan claro, entonces, que en el caso del despido discriminatorio, la ley de contrato de trabajo regula dos supuestos, sin mencionar que son despidos discriminatorios, pero que claramente se trata de dos casos que le da ese tratamiento. Entonces sepan bien cuándo ese trabajador, o sea, cuándo se considera, se presume que el despido es por causa de embarazo, cuándo se presume que el despido es por causa de matrimonio. Bueno, este tema de cuáles son las indemnizaciones, que esta es una posibilidad que tiene la trabajadora o el trabajador en este caso, y después lo que se genera a posteriori con la sanción de la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, en función de que, a ver, por una jurisprudencia de la Corte que incluso podría ser modificada, ¿no? Porque, a ver, es una jurisprudencia que se resolvió de forma muy estrecha, 4-3, con otros jueces, y yo siempre recuerdo que un comentario de un profesor, la facultad nuestra, la Facultad de Derecho, nuestra me refiero a la facultad que yo egresé, ¿no? Porque considero nuestra tanto la de Derecho como la Facultad de Ciencias Económicas también.
Pero digamos, en la Facultad de Derecho, bueno, el profesor de la Facultad de Derecho, que sacó un comentario, él estaba en contra de la solución de la Corte, y sacó un comentario este fallo Álvarez con Cencosud con este título, 4-3. Como diciendo, bueno, esto es una solución que es contingente, porque este 4-3 mañana puede ser un 3-4, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, este es un tema que es muy discutido, es un tema que es muy debatido, eh, que además muchas veces se termina resolviendo por una vía económica, digamos, ¿no? Porque yo no sé si es en este caso, me parece que es en este caso que yo finalmente esto, porque digamos, uno lo que conoce es el fallo, pero después qué fue lo que pasó en la realidad, no conoce. Yo creo, si yo no estoy equivocado, que estos finalmente esos trabajadores en definitiva nunca se pudieron reincorporar y finalmente se entabló algún tipo de negociación y se resolvió en términos económicos esto, ¿no? Pero bueno, digamos que el trabajador entonces hoy por hoy tendría, en función de la jurisprudencia actual, esta doble posibilidad. Iniciar una reinstalación, que la reinstalación supone nulidad del despido, reclamo de salarios caídos y eventualmente una indemnización adicional, opción 1, y la opción 2 es aceptar la ruptura, pero plantear que el despido es discriminatorio y en ese caso ese trabajador tendría derecho a las indemnizaciones por despido, preaviso, integración, lo que nosotros hemos visto, más una indemnización con motivo del acto discriminatorio, que bueno, eso dependerá qué es lo que resuelve el juez, pero una posibilidad es que aplique por analogía la solución del artículo 182, es decir, la solución que la misma ley de contrato de trabajo prevé para el despido por causa de matrimonio o el despido por causa de embarazo. Bueno, no sé si hice una ensalada rusa con esta explicación, así que bueno, si tienen alguna duda, bueno, les cedo la palabra o me pueden preguntar en el chat. Yo tengo una duda, pero de los videos Sí. de jornadas. Es sobre el decreto ese de trabajador excluido, exclusivo de miembros de familia. ¿Te digo? Hagamos una cosa para no hacer un despelote con la clase. En todo caso, dejémoslo para el final de la clase. Ok, sí, sí. Si no, planteámela por mail o por el chat si es que no llegamos a contestártela, así la contesto. Sí, sí. Pues si no voy a hacer una ensalada rusa y me parece que vamos a hacer va a ser medio desorganizado. Así que lo dejamos para el final de la clase si estás de acuerdo. Dale, dale, sí. Bárbaro. Si pide la reinstalación, dijo que también cobra una indemnización. Sí, sí, porque la ley 23.592 habla de nulidad de que el juez tiene que dejar sin efecto los actos del despido, los actos del despido no, tiene que dejar sin efecto el acto discriminatorio y además el damnificado tiene derecho a una indemnización. Esto no es específicamente para los trabajadores, para cualquiera que sea objeto de una discriminación, es decir, la ley marca eso, se deja sin efecto el acto discriminatorio más una indemnización. Entonces la reinstalación es reinstalación, salarios caídos y una indemnización. Son casos, porque acá, digamos, acá además hay un problema adicional, ¿no? Y la indemnización no está prevista cuál es. Podría ser la del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Podría ser. De hecho, vos ahí tenés un parámetro objetivo, ¿no? Es un tema, porque además distorsiona todo. Yo tengo ahora planteado una acción de reinstalación, y claro, el juicio va a durar 4 años, 5 años. Entonces, la verdad que adoptar una medida de reinstalación después de tanto tiempo, primero que le pagaría una fortuna a este señor, mi cliente, si lo tienen que reinstalar nada más que de salarios caídos, imagínense, y además con el derecho a
a la reinstalación. Entonces también acá hay un problema que tiene que ver con cómo funciona el sistema judicial, porque a ver, esto es una cosa que se debería resolver rápido. Entonces al no resolverse rápido, bueno, genera una serie, digamos, genera una serie de distorsiones, porque a ver, yo hago este razonamiento, digo, bueno, yo voy por el trabajador, este, y digo, che, pero el juez se va a animar a darme una reinstalación después de tanto tiempo. Es un razonamiento no jurídico pero que yo lo tengo que considerar como abogado, porque una cosa es que me dé la reinstalación a los 6 meses de producida la ruptura y otra cosa es que me la dé, no sé, 8 años después, digamos, ¿no? Juez se va a animar a firmar una sentencia de esas características y yo la verdad que tengo mis dudas. Por otro lado, también me pongo en el lado del abogado de la empresa. Dice, che, pero si esto no le llega a salir a favor al trabajador, nos arruina una sentencia de este tipo. Entonces, ahí también se genera un factor distorsivo que es el tema de la demora del proceso, proceso judicial, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, son cuestiones que son interesantes de lo conceptual, porque bueno, en este caso ya les digo que está bien fundadas las dos posiciones, ¿no? Queda claramente y además la empresa lo plantea con toda crudeza, dice, bueno, pero a ver, si yo lo despedí sin causa, les estoy pagando la indemnización, ¿por qué me van a obligar ustedes a retomarlos o reinstalarlos? Entonces está bien planteado, digamos, ahí bueno, todas las posturas jurídicamente admisibles que pueden existir alrededor de este tópico. Bueno, vamos a dejar el tema del despido discriminatorio y vamos a ir a seguir avanzando con el programa y vamos a ver otras causas, o sea, insisto, vamos a tratar de seguir por alguna vez, vamos a cumplir con el programa con el cronograma y vamos a ver lo que el programa denomina, lo tengo acá en el teléfono, a ver, lo que es la unidad 14, que es extinción del contrato de trabajo por otras causales. A ver esto cómo lo tengo organizado acá. Bueno, vamos a ver vamos a ver un poquito otros supuestos. Sigamos con el caso del despido, pero salgamos del despido, volvamos al tema del despido directo y salgamos del caso del despido sin justa causa y vayamos al despido que nosotros denominamos despidos por causas legales, es decir, un despido que tiene una causa prevista en la ley de contrato de trabajo y esa causal, por ejemplo, puede ser la que ustedes ven acá en pantalla, que es la prevista en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Y es el denominado despido por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Esta es una causal legal porque es una causa de extinción prevista en la ley de contrato de trabajo, cuando existe un supuesto de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Son las mismas causales por las cuales el empleador puede suspender. Es decir, que frente a estos supuestos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador, el empleador tiene la posibilidad de suspender, con todas las limitaciones que nosotros hemos visto, o la posibilidad de despedir. En términos de requisitos son exactamente, o sea, la configuración es exactamente lo mismo en términos de requisitos, es decir, cuando hablamos de fuerza mayor hablamos de un hecho que que es imprevisible y que impacta, digamos, en el cumplimiento de ese contrato, en este caso del contrato de trabajo. Es más, se considera que se torna de imposible cumplimiento el objeto del contrato de trabajo. Pensemos, no sé, en algún fenómeno de la naturaleza, por ejemplo, que pueda generarla totalmente imprevisible, o un supuesto que se pueda prever, pero que de todas maneras no se pueda evitar. A eso es lo que define no la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo no define el concepto de fuerza mayor,
sino el Código Civil y Comercial de la Nación, que define el concepto de fuerza mayor aproximadamente, más o menos como lo estamos planteando, conceptualizando ahora. Y el segundo supuesto que prevé el artículo 247, en este caso para despedir o suspender, es la denominada disminución de trabajo no imputable al empleador, fehacientemente justificada. En este caso, también se puede generar, el empleador puede despedir invocando esta causal. La falta de trabajo o la falta o disminución de trabajo no debe ser imputable al empleador, es decir, que el empleador debe probar que actuó con la debida diligencia, como un buen hombre de negocios, como un buen empleador, para evitar que se produzca esta causal, esta falta o disminución de trabajo. Por eso también acá se habla de un elemento objetivo y un elemento subjetivo, es decir, el elemento objetivo es la falta o disminución de trabajo en sí, y el elemento subjetivo sería el comportamiento empresarial dirigido a evitar la producción de esta circunstancia. La consecuencia es que el despido, en este caso, tiene que ser indemnizado, pero se indemniza con la mitad de la prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por supuesto que si esta decisión involucra una determinada cantidad de trabajadores, hay que cumplir con el procedimiento preventivo de crisis. Es decir, el procedimiento preventivo de crisis, este procedimiento que se lleva adelante en la órbita del Ministerio de Trabajo, se lleva adelante tanto en los supuestos de suspensiones colectivas como en el supuesto de despidos colectivos. Entonces, si abarca, entonces podría estar alcanzado, si esta situación de despido abarca una determinada cantidad de trabajadores, podría ser alcanzado por ese procedimiento preventivo de crisis, en el cual se tiene que citar a la entidad sindical, etcétera, etcétera. La jurisprudencia, debo decir, que ha sido bastante restrictiva para la admisión de esta causal, porque en el caso de falta o disminución de trabajo, jurisprudencialmente se ha exigido que no se viole el principio de ajenidad de los riesgos, ese principio que nosotros vimos de derecho del trabajo, el principio de la clase. Entonces, ha sido tan restrictiva en términos de admisión de esta causal que, por ejemplo, ni la crisis económica, por grave que sea, ni la crisis financiera, ni la circunstancia de que se le caiga el cliente más importante a la empresa, han sido admitidos como un supuesto que habilite al pago de esta indemnización, sobre la base de que todas estas circunstancias, entendido la jurisprudencia, forman parte del riesgo empresario y que este riesgo empresario, en función de estos principios del derecho del trabajo, no pueden ser trasladados al trabajador. Y yo les diría que acá, a diferencia del caso de las suspensiones, pues quizás en el caso de la suspensión el tema no se judicializa, el trabajador no va a tribunales porque pretende conservar el contrato de trabajo, pero en estos supuestos, los cuales ese trabajador ya se queda sin trabajo y le pretenden pagar la mitad de la indemnización, en términos comparados con el 245, entonces normalmente esto termina en tribunales. También debo decir, entonces, y ahí es cuando, insisto, la jurisprudencia es muy restrictiva, es muy difícil de encontrar casos donde se haga lugar a esta causal, pero bueno, hay que ver las circunstancias, hay que ver las circunstancias del caso. Acá Eliana me pregunta si durante la suspensión se cobra algo. Nosotros esto lo vimos en la clase de suspensiones. Aparece la figura del artículo 223 bis, que permite el pacto, en principio no, la suspensión es no trabajo, no salario, pero el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo admite un acuerdo entre trabajador y empleador, o entre el empleador y la entidad sindical,
en el cual se establezca el pago de una suma no remunerativa a favor de ese trabajador suspendido. Esto está en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y ese acuerdo debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Y son las únicas suspensiones, lo dijimos en la clase de suspensiones, admisibles en la actualidad. Es decir, en la actualidad están impedido el empleador de acudir a la suspensión por falta de trabajo, fuerza mayor, y por lo tanto, la única posibilidad que tiene el empleador de poder suspender a sus trabajadores es la de acudir a la figura del artículo 223 bis, que bueno, cualquiera que está trabajando, si está en blanco, sabe de qué le estoy hablando, porque bueno, muchos están cobrando están suspendidos y cobran el 75%, bueno, eso es en función del decreto 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Los despidos por estas causales en la actualidad también están imposibilitados, están prohibidos. Directamente, decreto 329/20 prohíbe al empleador acudir a esta posibilidad de despedir por esta causal. O sea, en la actualidad, transitoriamente, el empleador no puede despedir ni sin causa, ni puede acudir a la figura del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí podría acudir a una extinción por mutuo acuerdo, pero obviamente para ese supuesto necesita el consentimiento del trabajador. Bueno, otro supuesto muy importante es el despido por jubilación o la extinción del contrato de trabajo por jubilación. Artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuidado con esto porque este artículo ha sido modificado por la Ley 27426 de diciembre del año 2017. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, se van a cumplir 3 años ahora. Bueno, se discutió en el Congreso la denominada reforma previsional, que se armó un despelote fenomenal en el Congreso. Está la foto de ese muchacho con el mortero peleándose con la policía. Bueno, fue una circunstancia bastante caótica donde se discutía el tema de la reforma previsional, donde en definitiva se modificó la ley de jubilaciones y también se modificó la ley de contrato de trabajo en términos de la extinción por este supuesto. Recuerden ustedes que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado continuaba o duraba hasta que ese trabajador, dice la ley de contrato de trabajo, estuviese en condiciones de jubilarse, pero en rigor, en función de esta modificación, no es exactamente así. Porque, a ver, ¿qué es lo que dice el artículo 252 y el 253, que es el que le sigue, para regular la extinción por esta causal? Lo leo el artículo. Dice el artículo que a partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal, establecida en el artículo 17, inciso A de la ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de 1 año. Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta al derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años de edad. Concedido el beneficio, vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Y el artículo 253, que es el artículo siguiente, dice lo siguiente: trabajador jubilado. En caso que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia sin que ello implique violación a la legislación vigente, el empleador podrá
disponer la extinción del contrato de trabajo invocando esa situación con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 o en su caso lo dispuesto en el artículo 247. En este supuesto solo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese. También es aplicable lo dispuesto en el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo. Bueno, vamos un poquito por partes. Bueno, primero, la extinción por jubilación, en principio, va a operar con la decisión del empleador, digamos, ¿no? Que tiene que cursar esta intimación, que es la prevista en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, es una extinción que es unilateral y que requiere la intimación del empleador. Esta intimación del empleador es por el término de un año y empieza a correr no solamente una vez que se notifica la intimación, sino una vez que se le hace entrega de los certificados de servicios pertinentes para que el trabajador pueda iniciar el trámite jubilatorio. Si el trabajador manda la intimación, pero no entrega los certificados, el plazo no empieza a correr. Cuidado con esto, porque este último tema ha generado, o genera a veces en la práctica, por un mal manejo de este tema, situaciones conflictivas. Porque, a ver, yo quiero que ustedes lo piensen esto desde el punto de vista práctico, digamos. Es decir, es presumible que si un trabajador llega a esta situación, trabajador de 70 años de edad, es presumible que este trabajador tenga una antigüedad muy importante en la empresa, porque parecería difícil que, por una razón de mercado de trabajo, que ustedes saben que los trabajadores a partir de determinada edad cada vez es más difícil que puedan acceder al mercado de trabajo. Entonces, presumiblemente un trabajador que llega a esta instancia probablemente tenga toda la vida laboral en la empresa o tenga una antigüedad muy importante. Entonces, si esto se hace mal, este mecanismo del 252, que es un mecanismo que extingue el contrato, que bien cumplido, extingue el contrato de trabajo sin consecuencias indemnizatorias, si se activa mal este procedimiento, y si por ejemplo se computan mal los plazos del 252, bueno, entonces si se computan mal los plazos y no se cumple con el 252 es un despido injustificado. Y hacer un despido injustificado trae consecuencia el pago de la indemnización del 245, etcétera, etcétera, con un trabajador que tiene una antigüedad importante. Que incluso muchas veces en algunas empresas están esperando que llegue esta circunstancia para poder extinguir el contrato de trabajo sin tener que pagar. Entonces es muy importante el estricto cumplimiento de todos estos requisitos. Bueno, esa intimación juega como un preaviso y recién la puede hacer a partir de los 70 años de edad. Es decir, esta fue una de las modificaciones que introdujo la reforma del gobierno de Macri al sistema jubilatorio. Es decir, que lo que antes el empleador podía hacer cuando ese trabajador ya se encontraba en condiciones de jubilarse, ahora esto quedó restringido a partir de los 70 años. Es decir, el trabajador, si tiene la edad para jubilarse, puede iniciar el trámite antes, pero la empresa no lo puede obligar para eso. Obviamente lo que está detrás de acá, de todo este tema, es uno de los graves problemas que tienen todos los sistemas de seguridad social, que es el tema del financiamiento. Es decir, sistemas jubilatorios, no solamente acá, sino en todas partes del mundo, tienen problemas de financiamiento por el envejecimiento de la población. Es decir, por envejecimiento de la población, por el aumento de la expectativa de vida y por la baja de natalidad. Es decir, se va produciendo un cóctel bastante explosivo porque cada vez hay más trabajadores pasivos y menos trabajadores activos que aporten al sistema. Entonces, bueno, eso a veces genera situaciones de problema de financiamiento que
bueno, en un tema que es un tema siempre álgido, que es el tema del sistema jubilatorio, digamos, ¿no? Entonces, generalmente siempre se trata, los estados en general tratan de aumentar la edad para poder acceder al- no 70 años, son 60 y 65 los años para poder jubilarse. Lo que pasa es que por más que vos estés en condiciones de jubilarte, el empleador no puede activar este mecanismo. Entonces, ha sido una suerte de restricción indirecta de lo que es el tema jubilatorio. Yo creo que acá lo que realmente se quería hacer era aumentar la edad jubilatoria, pero bueno, lo que hicieron es la reforma esta. No modificaron la edad jubilatoria, pero restringieron la posibilidad del empleador para activar el mecanismo previsto en el artículo 252 a los 70 años de edad. Pero bueno, fue la solución que encontraron como para restringir de alguna manera, por lo menos no por la decisión del trabajador, sino la decisión la decisión del empleador. Porque en el régimen anterior cumplía la edad y si el empleador te mandaba la intimación, tenías que cumplir, tenías que jubilar, no te quedaba otra alternativa o te quedabas sin contrato de trabajo. Entonces ahora la decisión del empleador está limitada a partir de los 70 años. Bueno, esta intimación activa una suerte de preaviso, es decir, el trabajador tiene un año para terminar el trámite jubilatorio, o mejor dicho, para acceder al beneficio jubilatorio, y bueno, si obtiene el beneficio jubilatorio, el contrato de trabajo se extingue, y si pasa un año y el trabajador no obtuvo el beneficio jubilatorio, también el contrato de trabajo se extingue. En ambos supuestos, sin consecuencias indemnizatorias, no corresponde indemnización por 245, ni tampoco indemnización de preaviso, porque esta intimación del artículo 252 hace las veces de un preaviso también, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo dice el tercer párrafo del artículo, ¿no? Concedido el beneficio, vencido dicho plazo, contrato queda extinguido sin obligación para el empleador de pago de indemnización, etcétera, etcétera. El 253 prevé un tema que dio mucho lugar a mucho conflicto, que tiene que ver con el tema del... esperen que voy a pasar al próximo artículo. Que vamos a ver que es el artículo... acá me están poniendo en el chat, es sutil la reforma. Lo que pasa es que, bueno, no creo que hubiese sido admisible, hubiese sido posible, desde los políticos, sacar otro tipo de reformas. Porque piensen que todo lo que tiene que ver con la elevación de la edad jubilatoria es una situación que genera, obviamente, mucha protesta. Pero, a ver, salgamos de la coyuntura argentina. Fíjense ustedes que muchas veces, bueno, ahora con el tema de la pandemia estamos viviendo una situación muy particular, pero antes de la pandemia, cuando se estaban discutiendo todo este tipo de cuestiones, yo diría que si hacen un recorrido por los países europeos, una de las circunstancias que siempre genera conflictos, protestas, huelgas, etcétera, es el tema de cuando el Estado quiere modificar las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio, ¿cierto? Entonces, esto siempre es un tema álgido en todo, por razones obvias, ¿no? Digamos, en todos los países. Bueno, acá un tema importante que regula el 253 es qué pasa si el trabajador sigue trabajando, pese a obtener el beneficio, jubilatorio, o se reincorpora a las órdenes del mismo empleador. Esto en principio sería válido y acá modifica la regla del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque recuerden ustedes que la ley, el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nosotros lo vimos cuando vimos el tema de reglas antifraude, etcétera,
al principio de la cursada, el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía que la antigüedad del trabajador se computaba sumando todo el tiempo que el trabajador acumulaba a las órdenes del mismo empleador, aun cuando hubiese reingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el artículo que tenemos en pantalla, el 253, establece una excepción a ese principio porque una vez que el trabajador accede al beneficio jubilatorio, si el trabajador sigue continuando, o finalmente el empleador decide, porque esto también a veces pasa, che, pero trabajó tanto tiempo, que siga trabajando, o de repente se jubila, pero después ven que les vendría bien este trabajador, bueno, y lo decide recontratarlo, no se aplica la regla del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino se considera la antigüedad que se devenga con posterioridad al cese, digamos, a la concesión de los beneficios jubilatorios, si el trabajador continúa trabajando, o la nueva antigüedad, pero no se computa la antigüedad que quedó alcanzada con carácter previo al beneficio de la jubilación. Entonces, insisto, la regla del 253 es una excepción a la regla general del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, a ver, vemos cómo. Bueno, después nos vamos a encontrar, a ver qué otra causal. Bueno, el tema de la quiebra del empleador podría dar lugar a la extinción del contrato de trabajo. En esa clasificación de supuestos que nosotros vimos, de extinción por decisión unilateral, por mutuo acuerdo, por causa ajena a la voluntad de las partes, la verdad que me hace difícil encuadrar este supuesto, porque, digamos, podríamos plantearlo como un supuesto ajeno a la voluntad de las partes, en el sentido que, bueno, el empleador incurre en un supuesto de cesación de pagos, esto habilita al procedimiento de quiebra, que calculo yo que ustedes habrán visto algo en el comercial, o quizás tengan una materia específica por este tema, porque, bueno, en la quiebra y en los concursos preventivos la figura del contador es muy importante, porque por de pronto un funcionario que interviene en todo proceso concursal es el síndico, y el síndico, conforme las normas legales en vigencia, tiene que ser un contador público. Entonces, bueno, obviamente este es un tema que es muy importante para el contador, y calculo yo que deben tener algún curso donde se ve esto con alguna profundidad, ¿no? En lo que atañe, digamos, a la problemática laboral, la situación de quiebra del empleador lo que genera es, primero, la suspensión del contrato de trabajo, es decir, por 60 días el contrato de trabajo se suspende, porque la Ley de Concursos y Quiebras lo que pretende es la continuidad de la empresa. Entonces, y la continuidad de los contratos de trabajo. Entonces, hay como un plazo de espera de 60 días para ver si es factible económica y jurídicamente la continuidad de la empresa. Y bueno, si esta continuidad no es factible, entonces ahí sí se produce la extinción del contrato de trabajo en forma retroactiva a la fecha del auto de quiebra, y el trabajador obviamente va a tener derecho al cobro de las indemnizaciones. ¿Qué indemnización le va a corresponder por la ruptura del contrato? Bueno, le pueden corresponder dos alternativas, o la del 245 o la del 247. Y acá el artículo 251, que es el que está está establecida en pantalla, establece como criterio diferenciador que la quiebra se obedece o no a causas imputables al empleador. Si la quiebra obedece a causas imputables al empleador, la indemnización que le va a corresponder al trabajador es la del 245. Si la quiebra obedece a causas no imputables al empleador, la indemnización va a ser la del 247, es decir, la mitad de la indemnización.
El último párrafo del artículo 251 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo, es decir, en definitiva, si la causa de la quiebra es imputable o no al empleador, será efectuada por el juez de la quiebra al momento de dictar la resolución sobre procedencia y alcance de la solicitud de verificación formulada por los acreedores, porque bueno, obviamente el trabajador, como consecuencia de la situación de quiebra, se va a convertir en un acreedor en ese proceso concursal que queda traído ante el juzgado de la quiebra. Entonces el trabajador, como todo acreedor, lo que tiene que hacer es presentarse al síndico a verificar su crédito laboral. Obviamente el trabajador, cuando se presente a verificar, va a pretender que se verifique la indemnización por despido completa, es decir, la del 245, y bueno, en definitiva, el juez, previo informe del síndico, determinará si el crédito a verificar es la indemnización completa, es decir, la del 245 o la del 247. Y para eso deberá resolver previamente si la quiebra es imputable o no al empleador. Bueno, me faltan 4 minutos y bueno, me quedan algunas causales más, pero no los quiero. Prefiero dejarlo esto para el comienzo de la clase próxima. Bueno, dudas o consultas con respecto a esto. No me olvidé de lo de Joaquín, que me dejó colgada la pregunta, o yo mejor dicho, no me dejó colgada la pregunta, yo le dejé colgada la respuesta. Pero bueno, si hay alguna duda con respecto a esto, y si Joaquín vos no te desconectás, bueno, te contesto la pregunta que queda grabada por si alguno se tiene que ir a otra clase o a trabajar, así que queda en el video. Pero bueno, sobre el tema que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿dudas o consultas? Profe, yo una Sí, duda. te escucho. No sé si por ahí no es que no entendí, porque en el artículo 252, que habla de la extinción de contrato a partir de los 70 años, Sí, ¿cómo es por ejemplo, yo llego a mi edad de los 60 años y sí. ahí yo ya puedo tener mi derecho de jubilarme, pero puedo arreglar con mi empleador para seguir trabajando hasta los 70 años. Esa es la parte que no entiendo. A ver, son varias cuestiones distintas. Vos como trabajador te podés jubilar antes de los 70 años si cumplís, además del requisito de año de edad, los años de servicio, ¿no? El empleador solamente puede decidir él la extinción del contrato a partir de los 70 años. Lo que la ley permite, es decir, la situación de jubilación no es que el trabajador podría decidirlo la legislación, pero la ley jubilatoria permite al trabajador seguir prestando servicios. Es decir, vos podés estar jubilado y podés celebrar contrato de trabajo, no tenés una restricción. Si vos de alguna manera continúas trabajando para ese mismo empleador para el cual vos trabajaste, que no es una cosa, digamos, no es una cosa tan extraña esta, no es que sea una cosa tan tirada de los pelos. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una de cliente, una asociación de profesionales, una entidad civil, y bueno, tenía una secretaria histórica, digamos, ¿no? Del presidente. Bueno, la mujer esta se jubiló, y bueno, listo, yo no la vi más. Y de repente un día vuelvo a ver al presidente y estaba sentada esta señora ahí nuevamente. Y bueno, ¿qué hace esta señora trabajando acá esta vuelta? Bueno, volvió porque, claro, era una persona que conocía tanto el mecanismo del trabajo y además que extrañaba trabajar y que estaba en buenas condiciones, aunque parezca increíble esto, pero esto pasa. Y el presidente, todas las secretarias que le ponían no le gustaban, no le gustaba ninguna. Entonces, bueno, la volvieron a contratar a esta trabajadora. Ahora, si el día de mañana esa trabajadora la quieren despedir, sin causa, suponete, la antigüedad que se le devenga a esa trabajadora no es la que tenía desde que empezó a trabajar hace 30 años atrás, sino la antigüedad posterior al tema de la jubilación. No sé Se toma como si fuera un empleado nuevo, exactamente, digamos. exactamente. Yo creo que con buen criterio esto. ¿Por qué? Porque si no,
vos como empleador no la recontratás, ¿me entendés lo que te digo? Es decir, si a vos, en Claro. esta misma circunstancia, que esta señora dice, che, pero yo quiero volver a trabajar y qué sé yo, y consultan al abogado, sí, si la despedimos, no. Si la despedí le vas a tener que pagar, no sé, 30 años de antigüedad y a lo mejor no Sí, te la, claro. no te la prefiere contratar a otra persona, digamos, ¿no? Entonces un poco es para, digamos, para evitar este tipo, digamos, este tipo de circunstancias, digamos, ¿no? No sé si te contesté lo que me estabas preguntando. Sí, 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 ¿Sí? sí, perfecto, Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. bueno, Gracias. no, por favor. Bueno, más dudas con respecto a este tema, lo que hemos visto. Bueno, Joaquín, si me querés preguntar, si es que seguís Sí, estoy. ¿Querés que te la haga ahora o te la hago la clase que viene? como Si no. usted, como vos prefieras. A mí me da lo mismo, Sí, digamos. porque tengo otra Bueno, clase, así lo que. vemos la clase que viene o mandámela en el foro Sí, sí, bueno, o la contesto al principio de la clase que viene, ¿eh? sí, 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 mejor. Bueno, bueno, gente, que tengan un buen Bueno, fin de semana y los espero el lunes que viene. Nos vemos, ¿eh? adiós. Buen fin de Nos profe. vemos.